Cuando empezamos a escribir novelas históricas, siempre empezamos a buscar consejos por internet para ver por dónde empezar o qué hacer. La verdad es que esos consejos son uno puro, pero también es verdad que cuando los leemos por primera vez vamos muy motivados, pero luego hacemos lo que nos da realmente la gana. O sea, yo la primera vez que los leí me parecieron magníficos, pero luego realmente hice uno o dos, los dejé, hice lo que yo quería y después cuando me di una hostia contra la pared, pues entonces volví otra vez a ellos. Teniendo en cuenta que yo ya llevo varios meses, o casi, bueno, va a ser un año, ha hecho un año este mes de enero, que ya tengo el blog y hago artículos de historia y ya me documento, pues ya sé algunas cosillas que no sabía al principio y uno de los consejos que os recomiendo es ir de más a menos. Cuando yo empecé a documentarme para la novela histórica de Bajo el mismo sol, sí que empecé a buscar información sobre la Compañía de las Indias Orientales o sobre temas muy específicos, ¿no? Sobre empresas o personas concretas, sin pararme a pensar primero en la sociedad de la época, algo claramente muy importante. Al fin y al cabo, cuando nosotros escribimos la novela, no solo se trata de describir una habitación con el vocabulario de la época o un país según la visión de los cronistas de esa misma época, sino que también ese ambiente se ve a través de los personajes y sobre todo de la interacción que hay entre ellos, de esas clases sociales distintas, la forma de expresarse. Son un montón de cosillas que dan mucho más ambientación que el simple hecho de describir una habitación y que son importantes. Por eso yo recomiendo que siempre cuando vayáis a informaros de algún periodo histórico, por ejemplo la época victoriana, empecéis por cómo era la sociedad victoriana, cómo se relacionaba entre ella, cuáles eran las normas de conducta, las normas de protocolo, para que cuando plasméis la personalidad de sus personajes, pues siempre os mováis pues lo que había en la época. No es muy, digamos, verosímil que una persona de la época victoriana se exprese o actúe de la misma forma que puede actuar una persona en el ahora. Por muy, digamos, liberal o por muy moderna que sea, ¿no? Esa persona. Hay que adaptarse también a la época a la que estamos hablando. Por eso yo recomiendo que empecéis por lecturas más generales, como por ejemplo, no sé, si queréis ambientar en un país concreto, como por ejemplo Inglaterra, pues empecéis a lo mejor con la Europa del siglo XVIII, si es en el siglo XVIII, como en mi caso, que yo busqué información general sobre los conflictos bélicos, sobre la política, la economía, la sociedad en el conjunto de Europa y luego fui bajando a escala hacia otros conjuntos como pueden ser más pequeños, como puede ser Inglaterra, como puede ser a lo mejor la Compañía de las Indias Orientales, puede ser Warren Hastings, ¿vale? Es decir, empezamos con un gran espectro, que a lo mejor es la Europa del siglo, luego bajamos a otro espectro más pequeño, como es la Inglaterra del mismo siglo, después una empresa concreta inglesa, en este caso la Compañía de las Indias Orientales, y a un personaje histórico concreto como puede ser Warren Hastings, que era el gobernador del Consejo Privado de Bengala en el siglo XVIII. Entonces, bueno, pues empezando así yo creo que vais a ahorrar tiempo. Desde luego yo cuando empecé así me ahorré tiempo. Es cierto que al principio como no empecé así, pues iba y tenía que volver a ir hacia atrás para enterarme de cómo eran las cosillas, ¿no? Porque al fin y al cabo las decisiones que pueda tomar una empresa, o puede ser la Compañía de las Indias Orientales, no solo va a depender de su, digamos, estructura interna, sino también va a depender mucho de las decisiones que tomen otros países o las decisiones que se tomen fuera de esa empresa. Al fin y al cabo, esa empresa, como cualquier otra empresa, está sujeta a las leyes del comercio y el comercio, todo el mundo sabe que no solo depende de un país, sino depende sobre todo de la interacción de muchos países y de muchas personas. Entonces, por eso yo recomiendo, pues eso, empezar de más a menos, sea cual sea el tema de vuestra novela histórica, no importa. Y ya ir un poquito enfocando a ese objetivo concreto o a esa sociedad concreta en la que queréis plasmar la ambientación de la novela. Y bueno, aquí está ese primer consejito, ir de más a menos. Así que apuntando, experimentar, por supuesto,
Y si veis que la experimentación por vuestra cuenta sin seguir este consejo no funciona, pues ya sabéis, de más a menos.